Sí, ahora sí. Bien, les decía entonces que vamos a trabajar la unidad sobre la toma de decisiones, no solo en la actitud gerencial o con personal a cargo, sino también en todos los aspectos de nuestra vida que vamos a tomar decisiones y que vamos a utilizar como bibliografía de referencia principalmente el libro de administración de Robbins y Coulter del año 2014, el capítulo 6, y también vamos a tener durante la presentación algunas lecturas o definiciones o segmentos de la presentación que van a tener que ver con el libro Comportamiento Organizacional del año 2009, que también está puesto en la bibliografía, pero está puesto como sugerido. Bueno, trabajaron la clase pasada con Julia la idea de la percepción y de la comunicación, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Sí. Antes del parcial, sí. Sí, por eso la última antes del parcial. ¿Y qué decíamos de la percepción? ¿Qué es la percepción? Que era muy importante porque las personas tipo actuaban en base a ella. La Claro. percepción es, bueno, intentamos como dar un significado a lo que, no sé, al entorno, a Claro. las situaciones que nos rodean. De algún modo podríamos decir que la percepción es la forma en que vemos al mundo, que nosotros vemos al mundo, ¿está? Y por supuesto que actuamos en consecuencia, es decir, que de acuerdo a lo que nosotros percibimos de ese mundo, tomamos decisiones, ¿está? Todo el tiempo tomamos decisiones y por eso la percepción es tan importante en el proceso de comunicación y la percepción y la comunicación son fundamentales para la toma de decisiones. Imaginen ustedes que yo les digo, por favor, alcanzame las zapatillas rosas. O les digo, alcanzame las zapatillas verdes. ¿Qué me dirían ustedes? Toma Que las sí, que zapas son rosas. ¿De qué color son? Rosas. ¿Todos ven las zapatillas rosas? Sí, yo sí. Yo también. No, yo no. ¿Qué color las ves? Gris y verde agua, no sé. Ajá. ¿Alguien más las ve gris y verde agua? Sí, yo también. Ah, muy Sí, yo bien. también. ¿Pero son las mismas zapatillas o no? No sé. ¿Será que yo les sorteé en el PowerPoint y a cada uno les tocó una imagen distinta? No, es ¿Qué depende de la será? percepción de cada uno. Muy bien. Hay muchos factores que alteran nuestra percepción de los sucesos. Imagínense nosotros, en este momento somos 40 personas que estamos mirando la misma imagen y un grupo de nosotros ve un color y otro grupo de nosotros ve otro color. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta de esto que digo? Imaginen ustedes cuando un grupo de personas observa una determinada situación. En ese proceso toman decisiones respecto de lo que observan y todos están observando algo que quizás no sea lo mismo. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, igual, qué sé yo, me parece medio loco. Que hay gente que lo ve distinto con las zapatillas. Pero bueno. Obvio, a mí también me parece medio loco, pero por ejemplo, ¿vos de qué color las ves? Yo las veo rosas. Bien, ¿y Yo vos? no puedo creer que vos lo veas rosas, por ejemplo. Bueno, eso es lo que yo les estaba por decir. ¿Ustedes creen que los otros las ven de otro color o no? No, yo no. O sea, Sí, ustedes o sea, piensan... sí, pero me parece re raro porque no es que es una emoción, es como algo del cuerpo, algo del ojo, no sé. Claro, o sea, ustedes no se conocen entre ustedes. No veo por qué alguien tendría que mentir el color que las ve. ¿No? Es decir, yo me doy cuenta que efectivamente un grupo de nosotros las ve de un color y otro grupo las ve de otro color. Ya lo sé, porque es una trampa visual que hace no mucho tiempo daba vuelta a las redes lo mismo que el vestido que era dorado o era azul. Bueno, siempre estas trampas visuales andan por las redes y uno no cree, uno ve la imagen y dice, no, debe ser mentira. Hasta que te encontrás con alguien que te dice, no, pero yo estoy convencido que son de otro color. O les preguntás a alguien que nunca la vio a la imagen y dice, ¿de qué color son? Y te dice un color que no es el que vos ves. ¿Está? Quiere decir que efectivamente la percepción puede alterar nuestra capacidad para tomar buenas decisiones.
¿sí? Si yo a los que la ven verde les digo, tráeme las zapatillas rosas, las iban a buscar y no las iban a encontrar. Y si yo le digo a los que la ven rosa, tráeme las zapatillas rosas, sí las iban a buscar y las iban a encontrar, ¿sí? ¿Está bien? Y no es algo que uno pueda controlar, tiene que ver con nuestra percepción. Entonces ya ustedes repasaron y dijeron que bueno, que los factores que influyen en la percepción tienen que ver con factores que tienen que ver con el receptor, o sea, con nosotros, nuestras actitudes, motivos, intereses, experiencias, las expectativas que tenemos, factores que tienen que ver con el objeto mismo, o sea, que sea novedoso, que tenga movimiento, que tenga sonido, tamaño, que esté puesto en un entorno, proximidad, similitud y hasta les diría trampas visuales, que sea ambiguo, ¿sí? Altera nuestra percepción. Y también factores que tienen que ver con el contexto. Y con el contexto decimos el tiempo, la atmósfera laboral, la atmósfera social, el cansancio y demás que tienen que ver con el medio ambiente o el contexto donde se inserta ese objeto. Pero esto ustedes ya lo vieron, ¿sí? Lo vieron en la unidad de comunicación. Solo lo traigo a colación para que pensemos en que si la percepción depende de todos estos factores y nuestra toma de decisiones se basa fuertemente en la forma en que percibimos al mundo, podría pasar que nos viéramos en la disyuntiva de tomar una decisión que para otro esté equivocada o que otro tome una decisión que nosotros percibamos que está equivocada, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el problema en esta imagen? Claro, que cada uno lo ve de distinta perspectiva. Uno lo ve, digamos, del costado y otro lo ve de arriba. No, pero uno ve 3 y el otro ve 4, y si vos Sí. miras las dos puntas, de un lado hay 3 y del otro hay 4. Claro, por eso. Claro, es una trampa visual que lo que hace es que el dibujo sea ambiguo, ¿sí? Es una cuestión del objeto, ¿tá? No es del contexto, es del objeto, ¿sí? Pero bueno, en cualquier caso, para la toma de decisiones necesitamos tratar de afinar nuestro mecanismo que nos permita tomar mejores decisiones, ¿sí? Y tratar de algún modo contrarrestar los efectos negativos que pueda tener esta trampa de la percepción que todos nosotros tenemos al momento de observar situaciones y objetos, ¿tá? Hay una variable importante que tiene que ver con la forma en que tomamos decisiones en relación a si tomamos decisiones que son estándar, o sea, que siempre se hacen igual, o tomamos decisiones creativas. Las decisiones creativas en general se caracterizan por ser distintas, por ser soluciones de pensamiento lateral que muchas veces son deseables para la solución de problemas complejos. Y las soluciones creativas se tornan en... hay factores que alteran la forma de tomar decisiones o la forma de la creatividad y esos factores son la experiencia, o sea, nuestras experiencias, nuestra formación previa y demás, nuestra aptitud creativa, es decir, tener idea de innovar permanentemente y nuestra motivación para realizar determinada tarea. O sea, las cosas que nos importan las haremos con más motivación, las que menos nos importan las haremos con menos motivación. Y si se conjugan estas tres cosas, se genera un contexto de creatividad, ¿sí? Es importante pensar en el contexto de creatividad porque hay algunos problemas que no tienen soluciones lineales, ¿sí? Las soluciones de algunos problemas son soluciones, digamos, fuera de la norma, ¿tá? Entonces, para eso hace falta pensar en la creatividad. Robbins, el libro de comportamiento organizacional de Robbins establece que hay 6 pasos para el modelo racional de la toma de decisiones. Pero después, nosotros en el libro de administración encontramos que los pasos no son 6, sino que son 8, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con con Robbins y Coulter de 2014, que es el libro de administración. Vamos a ir analizando los pasos, pero van a ver que contiene al otro texto. Quiere decir que si ustedes leen cualquiera de los dos libros, igual van a llegar a un proceso similar y nosotros en el parcial no vamos a considerar que esté mal si ustedes utilizan el Robbins del 2009, por ejemplo, ¿sí? A pesar de que tiene menos pasos, van a ver que está contenido, ¿sí? Solo hay un detallecito, que es lo que está en rosa al final, que no deben olvidar los que utilicen el Robbins de 2009. Bueno, el primer paso es identificar el problema. Van a ver que a la izquierda tienen los pasos y a la derecha tienen los cuadritos con el ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces
identificar el problema tiene que ver con hacernos una idea de contexto de qué es lo que está pasando, ¿sí? Y qué cosa necesito resolver. Porque la toma de decisiones tiende a resolver una cuestión, ¿sí? A juzgar sobre una cuestión. Entonces, supongamos que los representantes de venta necesitan nuevas computadoras, ¿no? Entonces, si los representantes de venta necesitan nuevas computadoras, yo digo, bueno, ya sé cuál es el problema, que es que las computadoras que tienen son obsoletas, entonces no les sirven, ¿tá? El siguiente paso sería identificar cuáles son los criterios de decisión. ¿Cómo elijo una computadora? ¿Qué tendría que tener una computadora para ser nueva y ser buena para realizar tareas de venta? Y no sé, que sea rápida, Tiene que ser rápida, ¿qué más? ligera. Supongo, o sea, si Liviana, me llevas para digamos. el trabajo, o sea, Claro, no que sea decir eso. liviana. Y no sé, profe, yo no sé nada de compu, ¿qué querés que te diga? No, pero cuando vos comprás una compu, ¿en qué pensás? Ni en el espacio. O sea, que ocupe poco lugar, que sea livianita. Después también pensás en algo de la gráfica. Comprarías una máquina que no tenga una buena placa de video, por ejemplo, que no puedas ni mirar Netflix. Y no, tiene que tener alguna placa de video. Pensás en que tenga buena capacidad de memoria, porque si no tenés que andar con discos externos, ¿sí? Ahora podrías pensar si tiene que tener un disco de estado sólido o un disco de los tradicionales, porque son más rápidos los estados sólidos y más liviana la máquina. Qué sé yo, uno piensa esas cosas cuando va a comprar una compu, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, si tiene el teclado numérico integrado en la parte de arriba o si tiene el teclado numérico separado. Por ejemplo, a la gente que hace data entry, que carga muchos números, le conviene tener el teclado separado, ¿sí? Entonces prefieren eso en una compu y vienen en el mercado todo tipo de compus que, bueno, tienen esas variaciones. Entonces lo que uno debe hacer es decir, bueno, ¿cuáles son los criterios que yo podría tomar para decidir o para juzgar cuál es la mejor compu que podría comprar? Y bueno, empiezo en la capacidad de almacenamiento, qué tipo de memoria tiene, cuánto me va a durar, si la batería se gasta rápido, si la pantalla tiene buena definición, si tiene o no tiene garantía, por ejemplo, porque bueno, si me da 1 año de garantía o 2 años de garantía o qué, que sea livianita. Más o menos son las cosas que estuvimos hablando previamente. Una vez que tengo esos criterios, digo, bueno, pero todos los criterios valen lo mismo, todos los criterios pesan lo mismo. Y no, quizás la capacidad de memoria y almacenamiento es lo que más me importa, entonces le doy un peso 10. Y la vida útil por ahí también me importa porque tiene que durarme mucho, entonces le doy peso 8. Pero por ejemplo la calidad de la pantalla no me importa tanto porque como van a ser empleados de venta, capaz que no van a estar mirando Netflix. Entonces bueno, que sea de 3, 4 está bien. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, digo cuáles son los criterios y además digo cuánto de importante es cada criterio para mi toma de decisión. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Entonces digo, bueno, listo, busco en el mercado, desarrollo las alternativas, es decir, busco en el mercado todas las máquinas que cumplen más o menos con estas condiciones mínimas, ¿no? Pero hasta ahí no me alcanza, porque digo, ¿cómo elijo de todas estas cuál tengo que comprar? Lo que tengo que hacer es analizar cada una de las alternativas. Y para el análisis de las alternativas, tengo que decir, bueno, del 1 al 10, ¿qué puntaje se saca cada una de estas máquinas, ¿sí? Respecto de cada uno de los criterios? Fíjense que arriba están puestos los criterios, la memoria y capacidad, vida útil de la batería, el peso del equipo, garantía, pantalla. Y a la derecha, perdón, a la izquierda, en la columna, la primera columna, están puestos los modelos, ¿sí? Entonces, bueno, lo que hago es darle un puntaje y decir, bueno, qué sé yo, no sé, la Sony Vaio tiene un 80% de cumplimiento en memoria, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? O sea, le daría entre 1 y 10, le daría 8 puntos, como de nota, digamos, ¿no? Pero claro, ¿se acuerdan que la memoria no pesaba lo mismo que la vida útil no pesaba lo mismo que el peso total del equipo, que no era lo mismo que la garantía, que la calidad de la pantalla era lo que menos pesaba, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estas de acá, si se fijan, tienen 10 en estos últimos dos, pero estos dos últimos dos eran los que menos pesaban, ¿sí? Porque pesaba 3, este pesaba 4, ¿tá? Entonces, seguramente los que tengan puntajes altos en estas primeras van a ser las más preferidas para la función que yo quiero comprar. ¿Está bien? Una vez que determino eso, lo que hago es multiplicar el peso por el valor relativo y
selecciono una categoría. Yo acá no les cambié la tabla, pero cuando ustedes lean el libro, van a ver que ya hizo la multiplicación. Entonces va a poner 10 por 10, 100 y demás. Entonces van a quedar todos números más grandes. La suma total de esos números sería el valor de referencia, y al mayor valor le correspondería la elección más conveniente, digamos, ¿sí? Y al menor valor, la elección menos conveniente. Entonces, una vez que yo hago ese trabajo, tomo la decisión de cuál es la máquina que tengo que comprar para mi personal de venta. Ese es el momento de la toma de decisión, que es seleccionar una alternativa. Y luego está la implementación de esa alternativa, que es decir, comprar efectivamente las máquinas, ¿sí? Yo hasta ahí elegí cuál quiero, pero no compré las máquinas. En el siguiente paso, que es la implementación de la alternativa, es comprar las máquinas. Esa es un poco la diferencia que hay con el otro libro, que se quedaba hasta la selección de la alternativa. Y finalmente, una vez que termina la selección de la alternativa, viene la evaluación de la eficacia del proceso. ¿A qué les hace acordar la evaluación de la eficacia del proceso? Al control. Claro, al control, que sería el lazo de control en el proceso de comunicación o en este proceso, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es llevar adelante todo el proceso, documentando, eligiendo e implementando, y una vez que esté implementado, también vamos a medir indicadores que nos permitan monitorear ese proceso, ¿está bien? Esto que acabamos de ver se llama modelo racional de la toma de decisiones. ¿Por qué es racional? Porque es lo más objetivo posible desde el punto de vista de que uno va documentando el proceso de toma de decisiones. Por eso es racional. Termina eligiendo lo más conveniente, ¿tá? Ahora ustedes imaginen que la persona que le terminó, no me acuerdo cuál era el modelo, era una máquina Dell, dice, no, yo Dell, a mí no me gusta, yo compré Dell un montón de veces y siempre me salieron malas. Entonces, no, Dell no. Vamos a elegir la segunda mejor buena porque Dell no me gusta. O dice, bueno, sí, está bien, pero si compramos una Dell y tenemos todo lo demás, Mac. Y bueno, ni siquiera va a ser compatible con los demás equipos que tenemos. Entonces hay que comprar una Mac. ¿Se entiende? Entonces, hay algunas cuestiones que tienen que ver con características individuales de las personas que pueden alterar la toma racional de decisiones. ¿Por qué? Porque al final del proceso las personas no solo van a influir durante el proceso de toma de decisiones racional, quizás prestando más atención a las cosas que más les interesan y menos atención que a las cosas que menos les interesan, y sesgando un poco la tabla, sino que además hay algunos factores de contexto personales o organizacionales que modifican quizás la racionalidad de la decisión. Por ejemplo, si yo no compraría una máquina con sistema operativo distinto de los que tengo disponibles en la oficina. ¿Por qué? Porque si no, no me podría conectar a las impresoras, porque sería todo un problema, ¿sí? Entonces, en general, hay restricciones organizacionales y de nivel individual que alteran la toma de decisión. Pero el proceso, la toma racional de decisiones, decimos que es un proceso que involucra la elección entre alternativas lógicas, consistentes y que maximizan el valor, ¿sí? Es decir, la que me ofrece mayor valor en esa tabla, ¿sí? Otros conceptos asociados a la toma racional de decisiones es la racionalidad limitada. ¿Qué quiere decir la racionalidad limitada? Que no siempre cuando tomo la decisión puedo tener información completa. Y si no tengo información completa, bueno, yo hago mi proceso racional, pero si la información no es completa, evidentemente tiene una falla, que es que sobre lo que conozco, elijo, ¿tá? Pero es limitado porque me doy cuenta que hay cosas que no conozco, ¿está bien? Por ejemplo, el precio no está considerado en ninguno de los criterios de la tabla. Entonces, puede ser que yo finalmente haga el testeo de precio y compras, no me quiera comprar la máquina más cara, me quiera comprar una máquina más barata. Entonces yo, con esa información nueva, lo vuelvo a meter como criterio dentro del proceso de toma de decisión y mi racionalidad es menos limitada porque tiene un dato más que no había tenido en cuenta, que es, por ejemplo, el precio. Evidentemente, hay algún momento donde cuando, por ejemplo, supongamos que yo elijo la máquina y me termina siendo la más cara y los de compra me dicen, mira, no la consigo, pero está tal otra. Y esa otra era la segunda mejor opción. Yo digo, bueno, está bien, podemos comprarla igual porque igual tuvo un buen puntaje en mi tabla de racionalidad
de toma de decisiones racional, pero no era mi mejor opción. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy aceptando o transigiendo hacia una solución que también es aceptable, ¿sí? Que es razonable. Entonces, eso se le llama transigir a una solución aceptable. Y luego, finalmente, está la intensificación del compromiso, que es lo que normalmente uno le llama casarse con la primera idea, ¿sí? Hay gente que vos le decís, tenemos que comprar máquinas para el personal de venta. Ah, Apple es lo mejor. Y entonces después hace toda la tabla, Apple le queda tercera, pero insiste y quiere Apple. Y dice, no, pero tenemos que comprar HP. No, porque Apple, yo que estoy en mi casa tengo Apple, tengo... Y esa gente tiene el compromiso intensificado, pero eso es un factor negativo, no es un factor positivo, porque hacemos la tabla de toma de decisión racional y sin embargo le terminamos haciendo caso a ese que insiste, porque está casado con esa idea. ¿Tá? Entonces, tengan en cuenta que estos son factores que alteran la toma de decisiones grupales. Hay un factor que es muy importante para la toma de decisión gerencial que tiene que ver con la intuición. Y ustedes podrían pensar que la intuición es como magia, ¿no? Cuando uno dice, bueno, el tipo tiene todas las ideas y en la cabeza, entonces toma una decisión que es mágica porque soluciona todo el problema y nadie sabe cómo se le ocurrió. Bueno, esa intuición que es mágica, nosotros la tenemos que llevar a la tierra y darnos cuenta que no es mágica, ¿sí? La intuición está compuesta por un montón de variables que tienen que ver con la cantidad de experiencia y de conocimiento que las personas tienen que fluye de forma inconsciente o subconsciente en la toma de decisiones. Es decir, un gerente toma decisiones en función de cosas que sabe y esas cosas que sabe no siempre están escritas y son disponibles para todos los demás. Entonces la decisión termina siendo buena porque es como si agregara otro criterio más que él conoce a esa lista que los demás no conocen. Es como que va siendo menos limitada su racionalidad. Otras veces está basada en los valores o la ética de la organización, ¿sí? O sea, esta organización trabaja con software libre, entonces no vamos a comprar nada que no tenga software libre. No, pero esta tiene el Windows gratis por no sé cuánto. No, si no tiene software libre no lo vamos a comprar, ¿sí? Entonces, a veces la intuición también lleva a ir por el lado de decisiones que tienen que ver con valores o con criterios organizacionales. Otras veces, decisiones basadas en la experiencia, decir, no, yo ya compré esto y me salió mala, entonces no voy a insistir con esta marca. O el servicio técnico no es bueno, porque todas las veces que llamamos para reclamar, nunca nos hicieron caso, entonces no voy a insistir con esa marca. Y así se puede ir formando la intuición, ¿sí?, de las personas. Los últimos dos puntos que quedan son decisiones que tienen que ver con las emociones, es decir, no, a mí me da más confianza, me da más empatía, mi primer máquina fue un HP, no sé, la vez que me robaron en la calle fue porque tenía una Mac, entonces ya no me gusta tanto esa marca, porque me recuerda o me genera, qué sé yo, algún tipo de malestar, o determinado auto me dejó en banda alguna vez, entonces digo, no, yo FIA no compro más porque el FIA me te deja en banda, o el Chevrolet muy duro, o cosas así que tienen que ver con las emociones o los sentimientos que nosotros podemos tener en relación a las decisiones que tenemos que tomar. Ni hablar, no di ningún ejemplo respecto a las personas, pero ni hablar de lo que pasa con las personas. Fulanito o fulanita me cae mal, o al revés, así, pobrecito, le pasó tal cosa, le pasó tal otra, entonces hay que ayudarlo. ¿Tá? Entonces las emociones muchas veces alteran la toma de decisión y finalmente las decisiones basadas en la cognición, es decir, al conocimiento, a la formación que uno tiene, que al volverse más experto, las decisiones suceden como más intuitivas, pero no tienen que ver con la intuición, sino que tienen que ver con la capacitación extra que las personas tienen, la formación extra que las personas tienen respecto de los demás. Ahora, si todos estos factores se conjugan y uno ve que alguien toma decisiones más rápido que nosotros y de forma más acertada, quiere decir que es más intuitivo, entonces esa persona seguro que tiene estos componentes más desarrollados, al menos parcialmente. ¿Tá? Este factor de la intuición es importante destacarlo porque la intuición no es azarosa, ¿sí? No es que acertó, adivinó, no, sino simplemente que tiene un montón de variables más que están fuera de su control, a veces lo hace inconscientemente y que le ayudan a tomar mejores decisiones. El método para la toma de decisiones, ya lo vimos, es este que está acá, es elegir la mejor solución que satisface la máxima
los máximos requerimientos y que tiene una transigencia mínima, es decir, que tengo que ceder lo menos posible para conseguirlo, luego la implementación y luego la evaluación, que era el lazo de control. Esta parte hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué métodos conocemos? Conocemos la racionalidad, o sea, la racionalidad en la toma de decisiones, la racionalidad limitada, que es con información incompleta, y la intuición, que no necesita hacer una tabla completa, sino que simplemente internamente los procesos hacen que tome decisiones la persona. ¿Qué tipo de problema encuentro? Y encuentro problemas que son bien estructurados, donde la decisión puede ser programada, son cosas que uno puede escribir en un procedimiento, entonces dice si pasa A o B, bueno, si pasa A va por este lado, si pasa B va por este lado, entonces la toma de decisiones es automática porque los procesos son bien estructurados, es como el sistema de evacuación o cosas así, que están bien estructuradas, están bien pensadas para que todo suceda, digamos, de acuerdo al plan. Y también hay otros problemas que son no estructurados, y en esos problemas no estructurados la solución tiene que ser creativa, y por eso pensamos en la creatividad, porque son soluciones no estándar, ¿sí? Además, hay algunas condiciones en el contexto de la toma de decisiones. Uno puede tomar decisiones en condición de certidumbre o en condición de incertidumbre, que es lo uno y lo otro son opuestos. ¿Y qué es la incertidumbre? Cuando tenés la información así, digamos, completa. La No sé qué va a pasar. incertidumbre, Cuando no sabes qué va a pasar. por eso, la incertidumbre es cuando algo es incierto, o cuando tomo decisiones en incertidumbre, es cuando la probabilidad de que algo suceda es desconocida. Y en la certidumbre, la probabilidad de que algo suceda es conocida. ¿Sí? O sea, yo digo, si, no sé, si dejo un vaso sobre la mesa, es probable que el gato lo tire sobre la computadora. Bueno, es probable que suceda, pero es una incertidumbre. Puede estar el vaso sobre la mesa y que nunca caiga sobre la computadora. ¿Sí? Ahora, yo en mi caso con mis gatos particulares, absolutamente es una certeza que si yo dejo la puerta abierta, el gato se va a cruzar cuando yo esté dando la clase. Es obvio, porque me escucha hablar y viene conmigo y me grita y qué sé yo. Bueno, eso es algo en una cuestión de certidumbre. ¿Tá? Y así con todas las decisiones que toman van a haber algunas con certidumbre y otras con incertidumbre. Pero hay la del medio, ahí, que dice riesgo, ¿no? ¿Y qué es riesgo? ¿Qué significa Algo puede riesgo? pasar o no. Algo que tiene una probabilidad de ocurrencia y yo acepto si esa probabilidad de ocurrencia me satisface o no. Por ejemplo, miren, si yo les digo, si te copias en un examen, tenés un 30% de probabilidad de que te descubran. Vos podrías decirme, bueno, pero 30% es un riesgo que estoy dispuesto a tomar. Porque no estudio pero solamente de cada 10 intentos me van a descubrir en 3. Es una cuestión moral y ética el tema de la copia del parcial. Pero si yo les digo, si vos comprás un billete de lotería, tenés una posibilidad en 7.000 de ganar un premio. Yo no me lo voy a ganar nunca. Entonces no compro, no me arriesgo. ¿Se entiende? En el riesgo conozco la probabilidad. Por eso yo decido en función de si la probabilidad me resulta o no tentadora. ¿Está? Si ustedes le dicen, te tenés que hacer una operación cardíaca, el 1% de los pacientes se muere en la anestesia. O, dicho de otra forma, el 99% de las personas no les pasa nada. ¿Ustedes qué piensan? Y te la haces. Sí o no. Vos decís, si justo soy yo el número 100, no paso el cuento. ¿Qué sé yo? ¿Y si en vez de ser el 1% fuera el 5%? ¿Y si en vez de ser el 5% fuera el 15%? ¿Y si en lugar del 15 fuera el 30%? ¿En qué momento decidís no hacértela? Sí, yo hasta el 30 acepto, hasta el 15 acepto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
que es cada uno de nosotros va a tomar decisiones en función del riesgo que esté dispuesto a correr. ¿Está bien? Sí. Bien. Y el cuadrito amarillo, que es el que nos falta ver, tiene que ver con los errores, ¿sí? O los sesgos que podemos tener al tomar decisiones. Y los sesgos que tenemos al tomar decisiones, ¿a qué les hace acordar? De lo que ya vieron. A la manera de observar de cada persona. Puede ser, pero vieron un concepto que tiene que ver con sesgo. La percepción. No. Una parte de la percepción. ¿Lo Ah, vieron? ¿lo debes juzgar? ¿Cómo? ¿Lo debes juzgar? Muy bien. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Y no me acuerdo, que había varios factores, qué sé yo, estaba la perspectiva selectiva, ponele. Muy bien. Son barreras para la toma de decisión. O barreras para la percepción. ¿Sí? Entonces, los errores comunes, si ustedes miran el disco con los errores comunes, los costos ocultos, los intereses personales, el pensar en retrospectiva, excederse en la confianza, la gratificación inmediata sobre un suceso, el efecto de anclaje, es decir, casarse con una cosa, la percepción selectiva, la confirmación o reconfirmación, o como diría Senge, sería la profecía autocumplida, ¿sí? Bueno, el contexto, la disponibilidad de determinados recursos, la representatividad de la decisión, los factores aleatorios que nosotros los podemos interpretar como no aleatorios. Bueno, todo eso puede sesgar nuestra toma de decisión, ¿sí? Muchas de estas cuestiones ya la vimos en pensamiento sistémico y también la vimos en comunicación y en percepción, ¿sí? Por eso yo no me voy a detener en esto, pero ustedes tienen que saber que esta unidad de toma de decisiones está muy relacionada con aquellas dos unidades, ¿sí? Por eso, si se acuerdan, nosotros les dijimos que el segundo parcial contiene partes del primer parcial, porque es inevitable preguntar cosas, en esta unidad es inevitable preguntar cosas del primer parcial, ¿sí? Entonces, estos son los errores comunes y hay algunas recetas que le permiten a los gerentes encontrar maneras de mitigar o de minimizar el efecto de esos errores comunes. Entonces, para reducir esos errores, uno puede centrarse en las metas, es decir, no dispersarse en otras cosas que no tienen que ver con la toma de decisión, buscar información, más información, esto quiere decir que es agregar más columnas a la tabla de selección, y también no solo buscar información que vaya a apoyar mi idea, sino también información que ponga en duda mi idea, que contradiga mi idea, ¿sí? Es decir, ¿quiénes serían mis detractores? ¿Quiénes serían los... Si yo fuera abogado del diablo, digo, ¿cómo busco los argumentos para decirme que no en lugar de para decirme que sí? Entonces ahí puedo encontrar seguramente elementos que por ahí no estoy considerando. Además, no tratar de dar significado a los efectos aleatorios. Muchas veces la toma de decisiones se hace en función de la aleatoriedad. Como por ejemplo, el partido de Argentina lo vemos todos sentados en la misma posición porque la cábala diría que si no va a perder, ¿sí? Bueno, es un efecto aleatorio la posición que nosotros tengamos respecto del resultado del partido y sin embargo mucha gente toma decisiones de dónde va a mirar el partido y qué sé yo en base a un efecto aleatorio considerando que va a tener algún tipo de influencia sobre el resultado final. Ustedes sabrán si lo hacen o no, pero los argentinos somos bastante cabuleros en general, así que muchos seguro tenemos alguna cábala como traer el lápiz especial al parcial o vestirse de determinado modo o caminar de determinado modo cuando van a una entrevista laboral o lo que sea, ¿sí? Bueno, los factores aleatorios no terminan teniendo significado para la toma de decisión, no tenemos que hacer un esfuerzo por darle significado. Y finalmente, incrementar opciones, es decir, no casarse con la primera idea y agregar más alternativas además de las que ya tengo, porque eso me va a permitir un panorama más completo para que la decisión sea cada vez más racional y menos limitada, ¿sí? Bueno, después miran el chiste en el PowerPoint, en el PDF que está subido. Bueno, como desafío nosotros les vamos a proponer una actividad asincrónica,
¿sí? La actividad sincrónica se resuelve durante la semana, como ustedes quieran. Van a trabajar en equipos, esos equipos van a tener 4 o 5 integrantes, nos da lo mismo que sean de 4 o de 5. Ya les habilité un foro para que ustedes respondan a esta parte de la pregunta, que es decir, ustedes van a pensar en situaciones donde han tenido que tomar decisiones. Les recomendamos que primero conversen entre ustedes y digan, bueno, la decisión más importante que he tomado ha sido comprar un auto, elegir qué materia cursar, elegir el turno de administración, si voy a cursar a la mañana o a la tarde, dependiendo de los comentarios de los docentes, qué sé yo. Bueno, no sé, la decisión que hayan tomado, ¿sí? Elegir la facultad, elegir la carrera, no sé, tomar decisiones sobre un viaje, lo que sea. Entonces, cuando compartan esas experiencias, van a ir respondiendo estas preguntas, que es que qué propició cuáles fueron las buenas decisiones y las malas decisiones, qué propició que las decisiones sean malas, y si pueden identificar características comunes para tomar buenas decisiones, ¿sí? O sea, que hacer como una tabla de los pros y los contras en el proceso de toma de decisión, piensen en el proceso, o sea, miren el diagrama de flujo para ver en qué punto equivocaron, fallaron o acertaron, y luego hagan una lista con las buenas prácticas para tomar decisiones y van a preparar la lista de las buenas prácticas y la van a compartir en el foro. Si quieren pueden hacer una mínima introducción sobre los pros y los contras y también contar el resultado final, que es la lista esa. Cuando digo lista me refiero a 4 o 5 buenas prácticas para la toma de decisiones que les han funcionado en ese proceso. O sea, cuenten más o menos el proceso, cortito, y digan, bueno, las 5 cosas que hacen a las buenas prácticas, entre todos observamos que si hacemos esto, nuestras decisiones son mejores. Esa sería la conclusión, ¿sí? Así que 4 o 5 temas va a estar bien. Y después, en la clase que viene, lo que vamos a hacer es revisar las respuestas que ustedes dieron y tratar de hacer una puesta en común sobre cuáles son las buenas prácticas más mencionadas a lo largo de todo este proceso. No dejen para el último día para hacer esto, porque bueno, sería importante poderlo charlar en la clase que viene. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Entendieron eso? Sí. Bueno. Saco para charlar. Bueno, entonces estamos, ¿sí? Este ha sido el contenido de la teoría de hoy. Creo que la toma de decisiones es algo que siempre tiene como un halo de misticismo, donde se genera la sensación de que hay personas que toman buenas decisiones por naturaleza y que es natural, lo mismo que, qué sé yo, que tiene un talento musical, entonces tiene talento para tomar buenas decisiones, o suerte. Y hay otras personas que siempre toman malas decisiones, que son metedores de patas seriales, y bueno, también uno suele pensar que no hay nada que uno pueda hacer para salirse de la casilla donde lo ubica la naturaleza, digamos. Y no, la realidad es que en estos procesos de toma de decisiones hay muchas cosas que uno puede hacer para estandarizar el proceso, para mejorar la información disponible, para reducir o conocer o reducir el riesgo, y también para que la toma de decisión sea racional, y cuanto más información agregue va a ser menos limitada la información. La toma de decisiones racional limitada lo que indica es que estamos en un nivel más alto de incertidumbre que si fuera una decisión más informada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es más informada, reduce el nivel de incertidumbre, o sea, conozco más cosas que en la menos informada, ¿está? Así que ese es el proceso que esperamos que ustedes puedan llevar adelante, hacerlo consciente, ¿sí? En general uno hace esas cosas, no es que, qué sé yo, cuando vas a alquilar una habitación de hotel para cuando vas a viajar, te fijas las estrellas, lees los comentarios, evalúas los precios, analizas otras alternativas, ves otros hoteles en la misma zona, otro tipo de alojamiento que no sea un hotel, ves si alquilas departamento o no, si te conviene alquilar el auto e irte más lejos o no. Digo, esas son cosas que uno hace normalmente, lo que pasa que lo que estamos viendo acá es que todo eso forma parte de un proceso que se puede hacer estándar, ¿sí? Que uno puede formalmente explicar qué significa cada parte de ese proceso, ¿sí? ¿Hay preguntas sobre esto?
¿No? No. Bueno, entonces yo de mi parte les agradezco por este tiempo. Les voy a subir durante el fin de semana la teoría. Ya está subido el PowerPoint y tienen también el capítulo para leer. Les vuelvo a decir, si leen el capítulo 6 van a encontrar toda esta información bien detallada y bien explicada, y el trabajo práctico que tienen que realizar está basado en el capítulo 6 porque está tomado de Robbins, así que no van a encontrar ninguna sorpresa ahí. ¿Está bien? Bueno, gente, les deseo una buena jornada, un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Y ya la semana que viene nos ponemos de acuerdo sobre cómo vamos a hacer la burbuja de la semana siguiente, ¿sí? Si es que tenemos que hacer burbuja, si es que podemos estar todos juntos, ¿está? Así que bueno, los que ya saben que no pueden asistir ese día de clase, si quieren me avisan y yo voy tomando nota, pero me avisan por privado en el WhatsApp, ¿está? Bueno. Nos pasan los grupos por privado para que armemos los grupos de trabajo final y ya les sorteemos el tema. No hay apuro porque hasta la semana que viene, que falta la última teoría, digamos, casi seguro que no van a arrancar. Pero bueno, vayan pensando cómo agruparse y demás. ¿Está? Bueno, nos vemos la semana que viene. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, profe, nos vemos. Chao.